Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos los participantes presentes en esta conferencia. Comunicarles el día de hoy vamos a ver y conocer un poco más acerca de nuestro programa integral diagnóstico de motores diésel. Bien, vamos a esperar unos minutos, por favor, que se sigan conectando más participantes y mientras les voy a compartir mi PPT para que puedan conocer un poco más acerca de lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Sí? Un momento. Bien, como saben, vamos a ver el día de hoy acerca sobre nuestro programa integral diagnóstico de motores diésel, así que vamos a conocer un poco más a nuestro ponente el día de hoy, ¿de acuerdo? Que en este caso es el docente José Alvarado. Vamos a conocer un poco más de él. En este caso, él es egresado, un segundo. Bien, vamos a conocer un poco más a nuestro docente José Alvarado. Él es egresado de la maestría en Gerencia del Mantenimiento, titulado y colegiado SIP en Ingeniería Industrial y titulado en Mecánica Automotriz. Obtuvo el curso en Innovación y Technology Roadmap en la Universidad UTEC como premio por haber implementado un proyecto de calidad y mejora continua en Ferreiros S.A. Nuestro docente José Alvarado cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria, con conocimientos en el área de mantenimiento y gestión, y en este caso las áreas de su especialidad son gestión del mantenimiento, tren de potencia, motores de combustión interna, reusabilidad de componentes, pruebas de torque y potencia en el dinamómetro. Profesor José Alvarado, le doy el pase en todo caso para que nos pueda comentar un poco más acerca de este programa y todo lo que vamos a desarrollar dentro. ¿Sí? Adelante. No se le escucha, profesor José. Creo que es un mute. Buenas tardes con todos los participantes. Bienvenidos a esta charla y esta ponencia o masterclass sobre pruebas de motor diésel en el dinamómetro. Voy a compartir una información muy valiosa del tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema principal, el tema que nos reúne el día de hoy es pruebas del motor diésel en el dinamómetro. Bueno, siempre nos hemos preguntado sobre el rendimiento de nuestro motor, pero también es importante evaluar los parámetros de torque y potencia del mismo. Siempre hemos escuchado por qué está perdiendo potencia mi motor, por qué está fallando mi motor, qué es lo que falta, qué es lo que está pasando en cualquiera de los cuatro sistemas del mismo. Entonces, el día de hoy vamos a abordar este tema tan importante. ¿Qué vamos a lograr en este masterclass, en esta sesión? Vamos a identificar y evaluar o analizar las características principales sobre los funcionamientos de la curva de torque y potencia. Vamos a analizar los datos del TMI. Más adelante vamos a ver qué significa ello. Y realizar o evaluar la gráfica de la curva de torque y potencia.
Y por último, vamos a verificar los cálculos operativos con respecto a potencia, torque, droop, reserva de par, etcétera. Y todo lo que refiere a una prueba dinamométrica. Pero antes de ello, quisiera comenzar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar el día de hoy en este masterclass? Bueno, vamos a evaluar y comprender los principales fundamentos de las curvas de torque y potencia en un banco de pruebas PowerTest. Es el banco de pruebas con el que contamos acá en TechSoup, analizando todos los parámetros de rendimiento de los motores diésel. En este caso, en esta prueba de dinamómetro, vamos a poder determinar si el motor se encuentra en óptimas condiciones según lo determinan las especificaciones técnicas del fabricante del modelo de motor que abordemos en base a la prueba, teniendo en cuenta que el Power Test nos permite evaluar cualquier modelo de motor. En el dinamómetro que están viendo en imágenes, tenemos en la parte izquierda el Power Test y en la parte derecha el Taylor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en el Power Test con el cual contamos, acá en nuestras instalaciones de TechSoup, se puede hacer las diversas pruebas de los diversos motores que se encuentran en la industria, como por ejemplo Caterpillar, Cummins, John Deere, Detroit o Volvo. Cualquiera de las marcas se pueden evaluar a través de la prueba dinamométrica con el dinamómetro Power Test. Acá tenemos en imágenes las partes que conforman al dinamómetro. Por ejemplo, tenemos que enlazarnos a una computadora que es el PowerNet y a través de ello vamos a poder monitorear todos los parámetros que la prueba del motor nos demanda, como son RPM, torque, potencia, velocidades, temperaturas y presiones del motor y poder evidenciar y referenciar o diagnosticar cualquier posible falla o anormalidad que pueda estar suscitando el motor antes de ser entregado a nuestro cliente. En la parte superior izquierda tenemos el eje cardán con su guarda respectiva que direcciona a un tema de seguridad y que acopla de una forma mecánica a nuestro Power Test con respecto al motor. Luego, en la parte superior derecha tenemos una base adaptada para poder instalar el motor en el dinamómetro y poder realizar la prueba dinamométrica. Es una base especial con respecto al dinamómetro. Y también en la parte posterior, en la volante, se acopla un adapter especial que va acoplado al cardán. Luego, en la imagen derecha inferior tenemos a la columna de enfriamiento, que es la cual se encarga de disipar y transportar todo el refrigerante del motor durante la prueba. Y en la parte inferior tenemos el controlador electrónico que direcciona todo el sistema electrónico del dinamo. Continuamos. En esta imagen vamos a poder ver el software del PowerNet, que es el software que se enlaza con el PowerTest para poder realizar nuestra prueba dinamométrica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro módulo número 4 del dinamómetro? En donde podemos evidenciar 3 relojes. Uno de ellos, el de la izquierda, es Speed, RPM, que vendría a ser la velocidad. El reloj central es el torque, que está medido por foot libras o newton metros, cualquiera de las dos unidades de medida. Y en el reloj de la derecha tenemos la potencia, que está regida por las HPs o kilowatts. Entonces, con estos 3 relojes vamos a poder monitorear la prueba real del motor que esté en el dinamómetro. En la parte inferior podemos visualizar presiones de aceite, temperatura del agua y los torques a los que están exigidos en base a la prueba del dinamómetro el motor que estamos evaluando.
En la parte inferior tenemos todos los datos de la prueba y en la parte derecha, inferior derecha, también tenemos los datos y registros que especifican el proceso de realización de la prueba. Esto también es conocido, esta ventana principal del PowerNet también es conocido como el display, ¿no? ¿Qué se entiende por el display principal? Es aquel, como lo mencioné en la diapositiva anterior, que contiene todas las lecturas de todos los parámetros a través de sensores y temperaturas que nos pueden ayudar a ver en tiempo real cómo se está comportando el motor en el momento de la prueba. Entonces, es importante conocer y entender cada uno de los relojes para poder interpretar las temperaturas, presiones, torque y potencia reales que me está arrojando el motor durante el proceso de la prueba. Porque esta página principal, este display, tenemos que compararlo con la hoja del TMI para corroborar valores. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto de acá, esta hoja informativa, vendría a ser el TMI. ¿Para qué nos sirve? Para poder corroborar todos los parámetros de temperatura, presión, torque y potencia que nos está evidenciando de forma real el motor durante la prueba dinamométrica, la cual nos sirve para ver si se encuentran dentro o fuera de los parámetros que nos indica el fabricante. En este caso, esta hoja del TMI direcciona a la marca Caterpillar, en donde podemos hacer el seguimiento correcto de la prueba dinamométrica. Y también nos explica algunos detalles, por ejemplo, el modelo del motor es el C9, el año, la prueba del motor, el año de fabricación del motor, cuándo ha sido enviado, en este caso a Perú, y todos los datos de los números de especificaciones y datos, arreglos, velocidades, torques, presiones, temperaturas que uno debe monitorear en el proceso de la prueba para poder evitar alguna falla catastrófica o alguna inconveniente que se pueda suscitar durante la prueba. En este caso podemos ver una gráfica del rendimiento del motor, en donde el color rojo evidencia a la curva de torque. El color azul evidencia a la curva de potencia. También tenemos evidenciado en la primera línea de la izquierda las RPM baja en vacío, que está alrededor de los 750 RPM. En la parte derecha tenemos alta en vacío por encima de las 2000 RPM. También tenemos el calado del motor, que es la prueba máxima de la exigencia que se le puede dar al motor. Y tenemos entre el torque y la potencia la reserva de par o la reserva de torque. Es un porcentaje que se va a medir. Se miden los parámetros de potencia, torque, reserva de par y caída o drop, como es conocido. Y también el FLS y el FTS, que vamos a ver más adelante. Las curvas de rendimiento del motor hay que tener en cuenta que se obtienen a través de las pruebas dinamométricas. Y acá vamos a hacer dos versus principales, ¿no? El torque versus las RPM y la potencia versus RPM. También podemos visualizar en la pantalla que una imagen de una prueba en dinamómetro, un dinamómetro y un motor, las instalaciones o los acoples de los 4 sistemas del motor: sistema de admisión-escape, sistema de lubricación, sistema de refrigeración y de combustible. Y adicional a ello, el monitoreo de todos los sensores y las conexiones de las tomas de presión. Entonces, podemos denominar a las curvas características del motor de combustión interna, las que son expresadas gráficamente a través de la potencia, torque y también el consumo específico de combustible.
en función, siempre va de la mano en función a la velocidad de rotación de nuestro cigüeñal. Acá tenemos un gráfico y vamos a ver algunas de las curvas de motor que vamos a ver en el módulo número 4 de prueba de dinamómetro. Por ejemplo, acá nos podemos evidenciar alta en vacío en velocidad máxima del motor, que se puede lograr, nos indica, sin la carga del motor instalado. O sea, si no le exigimos ninguna carga, podemos llevar desde el ralentí hasta alta en vacío, las máximas revoluciones, pero sin carga. También llamamos a la parte de la curva que está disponible como una potencia limitada. En este rango de RPM entre el punto gobernado y el punto de alta en vacío, a eso lo llamamos la caída y vendría a ser en la imagen desde el punto FLS hasta High Inlet o alta en vacío. Eso vendría a ser la caída. También otras curvas serían llamadas a la parte de la curva que está disponible con una potencia limitada, nos indican. En este rango de RPMs, entre el punto gobernado y el alto en vacío, lo llamamos caída, que vendría a ser desde el punto FLS hasta High Islet. Ahora, la caída típica para todas estas aplicaciones, por ejemplo, de camión, o para un grupo electrógeno, o para otro tipo de aplicación, este aspecto es muy importante, indica que los motores, por ejemplo, que se prueban de los camiones, suelen tener un descenso o una caída del 7 al 10%. Los grupos electrógenos que trabajan a RPM constantes pueden tener una caída del 0 al 3%. Y otro tipo de aplicaciones para los motores tienen una caída entre el 5 al 7%. Entonces es importante ver estos porcentajes porque nos va a poder determinar y definir la aplicación que podemos darle al motor que estamos probando. No todos pueden direccionar a cualquier aplicación de la industria, según los porcentajes que nos arroje la prueba de dinamómetro. Por ejemplo, estábamos viendo hace un rato el tema del FLS y el FTS. ¿Para qué sirven estos términos, no? En este caso estamos evidenciando la pantalla principal donde dice ajustes de los sistemas y el FLS direcciona al ajuste de plena carga y el FTS al ajuste de nuestro par máximo. Estos parámetros de configuración de nuestros sistemas son parámetros que direccionan netamente a las emisiones y a la potencia del motor. Por eso dichos valores son programados en fábrica. Por ejemplo, si nuestro motor no da la potencia debida, pues podemos hacer regulaciones a través de una codificación de fábrica para poder compensar ese porcentaje que nos puede estar faltando para llegar a la especificación que nos pueda estar guiando el manual del fabricante. Nos indica que esto puede ser cambiado, estos valores, para poder satisfacer todas las aplicaciones y necesidades de nuestro motor. O también, si reemplazamos la computadora del motor o el SM, se va a necesitar una contraseña de fábrica. Todo ello se puede ver en las pruebas de dinamómetro y se pueden ajustar también. El FLS, o como también conocido como la carga máxima, vendría a ser el número que nos está representando a través del ajuste del sistema de combustible, el cual se realiza en fábrica. Pero esta configuración del motor nos rige una potencia nominal definida por el fabricante. Y el FTS o par máximo es igual al FLS. Ambos ajustes se pueden realizar a través de una prueba o evaluación del motor, en donde el FLS o ajuste de carga máxima significa la curva en HP es alcanzada a su máximo RPM. Esto de acá ocurre el FTS debido a que ingresa un mayor volumen de combustible o de inyección del mismo.
Y ese número de inyecciones por unidad de tiempo hace que ocurra el FTS. Esta potencia que se obtiene, esta potencia máxima, también ocurrirá cerca de las RPM del FTS. Es el intercambio del FTS y el FLS. A medida que el motor se ajusta debajo del FTS, el volumen de inyecciones se mantiene de una misma manera, de una misma forma, pero hay menos inyecciones por cada unidad de tiempo, nos indica la gráfica. Esto de acá, esta tasa de combustible disminuye la potencia y es producto del tiempo o de las inyecciones que realizamos. También tenemos la imagen principal que nos manda el IT para poder hacer las modificaciones, en este caso del FLS y el FTS. Y acá tenemos una pregunta, ¿no? En curva de potencia. ¿Por qué el torque aumenta a medida que las rotaciones caen, ¿no? Normalmente es una pregunta bien importante que siempre nos hacemos al momento de evaluar un motor, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería que al aumentar el torque a bajas rotaciones va a existir un mayor tiempo del ciclo del motor. ¿Cuáles son los ciclos del motor? Admisión, compresión, expansión y escape. Así el motor va a admitir o ingresar más aire, el cual nos va a permitir un mejor llenado de la cámara de combustión, aumentando esta energía originada por la misma combustión. Este incremento de la combustión va a determinar que el empuje sea con mayor fuerza hacia el pistón y a la biela, en contra del cigüeñal, aumentando de esta manera el torque. También tenemos algunas fórmulas que vamos a ver durante el desarrollo del módulo, donde vamos a encontrar la potencia a través de una fórmula y una constante. Vamos a encontrar la constante que es el 5.5252. Vamos a encontrar también las curvas de torque. Vamos a definir el torque raíz también. Vamos a ver qué significa el torque raíz. Vamos a evidenciar las curvas o la caída o el drop. Vamos a calcular el drop, cómo se calcula el drop en porcentaje y en base a ese porcentaje vamos a compararlo para ver a qué máquina direcciona esa caída. También el motor nos garantiza, dice, para obtener potencias nominales bajo los parámetros que evidenciamos en la imagen de la izquierda, y cualquiera de estas desviaciones o condiciones estándar podría afectar al rendimiento de una manera positiva o de una manera negativa. Acá tenemos una de las pruebas que realizamos acá en TechSoup. Tenemos un motor C9 Caterpillar de una excavadora. Como pueden evidenciar, fabricantes Caterpillar, la serie del motor es TXD. Tenemos la serie, el arreglo, el número de partes del inyector, el modelo y la serie, el número de partes del turbo, importante para la eficiencia del motor. Y acá podemos ver en las especificaciones que la potencia nominal tiene que ser 255 HP a 2000 RPM. Esa es la potencia que tiene que alcanzar nuestro motor C9 a esa velocidad, a 2000 RPM. Y un torque de 918 Foot-libras a 1200 RPM. Si está dentro de esos parámetros, va a poder estar en óptimas condiciones el motor. Tenemos la velocidad máxima, que es 2150 más o menos 10. La presión de bus, también conocida como presión de refuerzo, de 48.7 pulgadas de agua. La presión de combustible, el FLS y el FTS, menos 46 y 39. En este caso, quiero determinar o quiero comentarles que en esta hoja de TMI vamos a poder evidenciar, en esta hoja de evaluación, perdón, todo lo que enfoca a la prueba. Y con estos parámetros vamos a comparar
si está dentro o no de las especificaciones del fabricante, la prueba que estamos realizando. Por ejemplo, temperatura del refrigerante, 192 más o menos 5 grados Fahrenheit. Presión de aceite, 54. Y así podemos evidenciar presiones, temperaturas, torque, potencia. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, nos decía que a 255 HPs nos tiene que dar 2000 RP. A 2000 RPM nos tiene que dar 255 HPs. Vamos a ver, velocidad tenemos acá a 2000 RPM. ¿Cuál es el más cercano a 2000 RPM? 2002 RPM. Nos tenía que dar 255 HPs, pero en esta prueba nos está arrojando 241 HPs. Entonces, acá existe algo que está faltando alrededor de 14 HPs. Hay un problema que tenemos que detectar en el dinamismo. Por ejemplo, vamos a ver en esta plantilla el torque. A 1200 RPM nos tenía que dar 918 Foot-libras. A 1200 RPM, está por acá en la tabla, no tenemos acá. Podemos evidenciar que el torque sería de 918, pero como evidenciamos en la tabla de la derecha, ningún, ninguno de ellos llegó a 918. Entonces, tanto en la prueba de torque y potencia, estamos teniendo observaciones por varios motivos. Uno podría ser una mala aspiración, o pasó que un sobrecalentamiento del motor, un mal procedimiento de armado, está fallando, una mala reparación, un repuesto defectuoso de fábrica, muchos motivos los cuales nos puede ayudar a no entregar el motor en óptimas condiciones. Entonces, ¿para qué nos sirve esta prueba dinamométrica? Nos sirve para poder evidenciar o comparar antes de entregar el motor al cliente y alargar los problemas, ¿no? Estamos detectando en una prueba real que existe algunos inconvenientes, entonces tenemos que reevaluar ese motor. ¿Qué pasaría si no le hacemos una prueba dinamométrica y entregamos el motor en esas condiciones? Se instala en la máquina y comienzan a trabajar y a operar el equipo y falla. ¿Cuánto tiempo invertimos ahí en el tema de entregar el equipo, que el equipo se desacople de la máquina y se vuelva a regresar a nuestros talleres? Por eso la importancia de poder realizar una prueba de dinamómetro luego de reparar nuestros motores. En esta pantalla estamos evidenciando las potencias, la entrada del refrigerante o del agua, la salida, las presiones de aceite según la potencia, la temperatura del combustible, el aire, el ingreso, la salida y del medio ambiente. Como ven, es una prueba real, es una prueba donde involucra todos los parámetros del motor, de los cuatro sistemas, y no debemos descuidar de ninguno de ellos. Tenemos que evaluar durante el proceso de la prueba todos los sistemas a la vez. No podemos descuidar ninguno de ellos porque puede ser que afecte directamente al rendimiento óptimo del motor. Acá también la potencia se rige en base a la temperatura de escape, de los gases de escape, pruebas de torque, en donde dijimos que el torque debería llegar a 900, más de 900 Foot-libras, pero como evidenciamos en la tabla, no ha llegado. Entonces hay una observación que tenemos que revisar. Y luego de la prueba te arroja un gráfico de rendimiento donde la raya roja vendría a ser la potencia del motor, la verde vendría a ser la prueba de torque o la línea del torque, y como ven cae, por ejemplo, tenemos el cuadrante de abajo es la velocidad y de la derecha y de la izquierda tenemos el torque y potencia, pero normalmente no hace esa gráfica,
¿Por qué se evidencia esa gráfica? Porque está existiendo problemas. Vamos a también interpretar las gráficas de los resultados de la prueba de dinamómetro durante el desarrollo de nuestro módulo. Acá quiero mostrarles, ya para ir terminando, cómo hallamos una prueba real a través de las fórmulas de potencia, torque y todos los diferentes factores para poder hallar los números finales que tenemos que comparar con nuestro TMI para luego poder arrojar esta gráfica. Por ejemplo, acá tenemos la velocidad máxima al torque, que nos dice que a 1300 RPM nos debe arrojar 8238 libras-foot. También que a 1960 velocidad en vacío nos debe arrojar 6902. Y así se va a realizando cada una de las curvas. Vas a evaluar y vas a aprender a realizar e interpretar cada una de las curvas durante el módulo que abordemos. También vamos a ver el tema del consumo de combustible, el consumo específico corregido de combustible. Y el resultado que nos salga, nos tenemos que corroborar en el TMI, que está determinado por galones por hora. También vamos a evaluar los demás factores, que es el torque raíz o la reserva de par, que es el drop o la caída. Por ejemplo, acá está en el 12%. Tenemos que ver si está dentro o no y a qué tipo de motor e industria direcciona ello. Entonces, todos estos factores forman parte de una prueba en dinamómetro. También vamos a ver todas las especificaciones, vamos a ver todos los factores de evaluación y regímenes. Entonces, todo ello nos va a servir para poder aprender y poder interpretar correctamente una prueba en dinamómetro. En este caso, lo que yo les estoy mostrando ahorita en la masterclass es una prueba real que se realizó a un motor Caterpillar, en donde vemos potencia, torque, consumo específico, torque rise y la caída o drop. Eso vendría a ser todo de mi parte. Señorita Gabriela. Sí, profesor, genial. Ahora en estos momentos vamos a proceder a, a leer alguna de las preguntas de los participantes que nos han realizado, ¿sí? Para que en este caso podamos resolver las dudas. Tenemos una consulta, en este caso, a ver, comentarles también a todos los participantes que están ahora mismo en esta conferencia, si tienen cualquier tipo de duda, alguna consulta que queremos realizarle al docente, lo podemos realizar ahora. Pueden levantar su mano o en todo caso pueden escribirlo mediante el chat, ¿sí? O en todo caso también pueden escribir directamente a mí para poder preguntárselo al docente. Aprovechemos que tenemos ahora mismo nuestro docente José Alvarado para que en este caso podamos absolver todas nuestras dudas, ¿sí? Comentarles a los participantes que aprovechemos esta oportunidad de capacitación porque somos el único instituto que cuenta con un dinamómetro de pruebas y en el desarrollo de estos 4 módulos van a fortalecer de una manera muy interesante lo que es el diagnóstico de los motores diésel. Todos están cordialmente invitados para poder desarrollar esta
capacitación o este curso, programa integral de diagnóstico de motores diésel, que está conformado de 4 módulos. Profesor, tenemos aquí unas consultas, por ejemplo, de Juan Cerrón. Comenta, profesor, ¿cuál es la diferencia entre consumo de combustible y consumo corregido? Por ejemplo, en la prueba de dinamómetro vas a ver que está dividido en dos: el consumo específico de combustible y el consumo corregido. O sea, uno direcciona a los galones por hora y otro cada consumo de manera de cada uno de los cilindros. Vas a abordarlo. ¿Cuánto consume en total todo el motor durante la prueba y de manera individual? Bajo la fórmula que les evidencié en el Excel, vas a poder determinar cuánto está consumiendo cada uno de los cilindros y cuánto consume bajo una prueba real del consumo específico. Esa es aplicación de una fórmula. Genial, profesor. Tenemos otra consulta ahora de Alberto Blanco. Nos indica, ¿se pueden hacer mediciones para motores rotatorios de combustión interna ahí también? Por supuesto, por supuesto. En el Power Test podemos probar todo tipo de motores. Esa es la importancia de tener el Power Test, que podemos probar diferentes tipos de modelos y a diferentes RPM en base a la exigencia que te pida la prueba dinamométrica, tanto para Muy bien. hallar la potencia y el torque. Excelente, profesor. Otra consulta adicional. Profesor, ¿el motor diésel a qué RPM desarrolla la potencia en el dinamómetro? Normalmente se arranca el motor y lo tenemos unos minutos en ralentí, que está alrededor de los 750 a 800 RPM. Luego, según las especificaciones de la hoja de prueba, vamos ejerciendo las RPM. Levantamos la prueba, por ejemplo, y como máxima RPM que te puede dar es por encima de las 2000 RPM. Pero luego vamos ejerciendo el torque y va cayendo las RPM. Se puede probar a diferentes velocidades, pero eso lo Muy rige, bien, lo profesor. determina el TMI. Muy bien, profesor, excelente. Dos preguntas adicionales de Juan Serrón también. En TechSoup, su dinamómetro, ¿hasta qué capacidad de motor HP hacen pruebas para motores CAT de la familia 3500 y C175? Si estamos, agradezco la pregunta, muy buena pregunta. El Power Test que tenemos está direccionado hasta 500 HP. No se podría probar un motor con mayor potencia. Si estamos hablando de la familia de los C175, estamos hablando de mucho más potencia. Entonces, acá en nuestras instalaciones de TechSoup no se podría probar ese motor, pero sí podríamos evaluar todos los parámetros a través de la comprobación que les he mostrado en el Excel. Con el número de serie y arreglo del motor, podremos exigir entrar al software del dealer y poder comprobar todas las pruebas de potencia, torque, caída de potencia, el drup y la reserva de torque. Perfecto, profesor. Una consulta adicional también muy importante. ¿Cuál es la fórmula para parametrar el consumo de combustible de un motor? Eso está en el Excel, lo compartí. Es una constante bajo las evaluaciones o las mediciones que te dan los parámetros, pero es simplemente fórmula, pero no lo vamos a desarrollar en Excel, lo vamos a hacer de forma presencial, lo vamos a hacer en la pizarra. Cada uno de los participantes realizan, según el modelo que se aborda o que se prueba, realiza todas las fórmulas, absolutamente todas, hasta el consumo específico de combustible, tanto para el motor como para cada uno de los cilindros, Ok, porque ello profesor. determina el rendimiento óptimo del motor. Ok. Profesor, una consulta que me están realizando internamente, posiblemente de un participante que se ha conectado minutos después de que hayamos empezado la conferencia.
Me indica lo siguiente, ¿qué marca de motor se va a tener en consideración durante todo este programa? Actualmente, como lo mencioné al inicio de la ponencia, del masterclass, Ujú. tenemos el motor C9 Caterpillar, que pertenece o direcciona a la excavadora. Tenemos el motor C9 ya acoplado, pero vamos a ver todo el tema de la instalación, las conexiones a los diversos sistemas, sensores, temperaturas, evaluación de los sistemas. Vamos a hacer la prueba real del motor y vamos a determinar todas las fórmulas que coincidan con nuestras especificaciones del fabricante. Esa es la importancia de poder determinar la resolución de las fórmulas. Y veo el interés del consumo de combustible de algunos de los participantes, porque ese es un punto tangencial dentro de todos los sistemas, que son cuatro del motor, para poder ver el rendimiento óptimo del motor. Vamos a hallar cada uno de los parámetros de las pruebas de rendimiento para poder compararlo con nuestra hoja del TMI y tienen que coincidir ambos. Muy bien, profesor. Y cabe recalcar también, profesor, y resaltar más que todo que somos la única institución que tiene un dinamómetro en su centro. Bien, entonces si ya no tenemos más consultas o más dudas, vamos a pasar ahora mismo a poder brindarles un video, bien, para que puedan conocer un poco de las instalaciones aquí dentro de TechSoup, donde se van a desarrollar los módulos, donde en este caso van a realizar las prácticas y todo ello. ¿Sí? No hay ninguna consulta adicional, alguna pregunta para poder proceder a ver el video. Bien, iniciamos entonces, profesor, con el video para que en este caso puedan conocer un poco más de nuestras instalaciones, ¿sí? Listo, muchas gracias. ¿Quieres dominar los secretos de los motores diésel? Entonces te presento nuestro programa integral de diagnóstico de motores diésel, donde conoceremos los componentes esenciales de los motores diésel para identificar oportunidades de reusabilidad. Dominarás el diagnóstico preciso de los 4 sistemas del motor diésel, detectando y resolviendo problemas en distintos contextos. Evaluaremos las técnicas para diagnosticar problemas en los motores diésel, desde la interpretación de códigos de falla hasta su solución. Finalmente, trabajaremos con un dinamómetro de pruebas para evaluar las presiones, temperaturas, torque y potencia de los motores diésel. Te invito a inscribirte al programa integral de diagnóstico de motores diésel y desde ya te doy la bienvenida a TechSoup. Muy bien, ahora comentarles, una vez ya brindada este video para que ustedes puedan observarlo, vamos a proceder, voy a compartir ahora mismo un PPT para que puedan conocer un poco más acerca de lo comercial, en cuanto sería el tema de la inversión y todo ello. ¿Sí? Un segundo, por favor. ¿Me comentan, por favor, se logra ver mi pantalla? Y Estrella se logra ver. Ya, Sí, genial. sí se puede. Ya, muy bien. Comentarles ahora acerca de este programa integral. Estamos iniciando ya este 24 de marzo, bien, y estaríamos culminando el programa el 18 de agosto. La modalidad de estudio es 100% presencial en nuestra sede Santa Anita, Avenida Cascanueces, únicamente los días domingos de 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Ahora, como ya tenemos ahora mismo solamente vacantes limitadas, el día de hoy comentarles que les estaríamos brindando lo siguiente. Comentarles la inversión real, en este caso, para que puedan inscribirse en caso tengan la posibilidad de poder pagar al contado, sería de 4.135 soles. O le damos la facilidad de que puedan cancelar en 5 cuotas, cada una de 880. Ahora, se le va a brindar un descuento excepcional a todas las personas que han participado en esta conferencia online
todas las personas que se han tomado un espacio de su tiempo y están presentes el día de hoy, van a obtener un 15% de descuento solamente hasta el 15 de marzo, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que ya no estarían pagando en su totalidad 4.135, sino únicamente 3.514 soles. Bien. O en todo caso, si quizás no tienen las posibilidades, lo pueden abonar en cuotas. Esto quiere decir que ya no estarían pagando 880 soles, sino únicamente 748 por esta oportunidad, solamente para las personas que se han conectado en esta conferencia online, ¿sí? Se inscriben con la primera cuota, que sería de 748, y las cuatro cuotas adicionales los pagan de manera mensual. De igual forma, al momento de realizar su fecha de inscripción, les figura su cronograma de pagos, ¿sí? Ahora, si tienen quizás después de esta conferencia alguna duda, alguna consulta que quizás pueda ir surgiendo, me pueden escribir directamente a mi WhatsApp, al número que está apareciendo ahora mismo en pantalla, o pueden contactarse conmigo también a través de correo electrónico, ¿sí? Para poder ayudarles, apoyarles con cualquier duda o con cualquier consulta que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Taya. Muchas gracias.